¿Qué es para ti la justicia? Hoy analizaremos si es realmente ciega, porque parece ser que su balanza tiene algunas preferencias. La sociedad actual defiende valores que antes eran impensables. En el pasado no todos corrían con la misma suerte, y aunque hoy sucede en menor medida, quienes vivieron en la época en la que el color de la piel podía definir muchos aspectos de su vida, tuvieron que tolerar toda clase de malos tratos e injusticias. Hoy te contaremos sobre un caso que te helará la sangre. Acomódate y mira esta historia hasta el final. En la historia de la humanidad siempre hay primeras veces para todo, lo bueno y lo malo. El año 1944 marcaría un hito, y su protagonista se llamaba George Junius. Ahora, haz memoria sobre la imagen de la justicia. Una mujer con una venda en los ojos y una balanza. Claramente esto era un símbolo de la clase blanca, porque en Estados Unidos, donde transcurre este relato, incluso hoy las cifras de encarcelamientos tienen un porcentaje mucho mayor en personas de piel oscura. Es como si ya culturalmente las personas estuvieran programadas para pensar que ciertas personas tienden a delinquir más que otras, cuando el color de la piel no es una condición en lo absoluto. George vivía en Carolina del Norte con su familia y tenía tan solo 14 años. Recordarás quizás haber visto películas en las que los trenes que circulaban por la ciudad hace unos 50 años tenían vagones sectorizados por raza. Hoy suena tremendo y casi irreal, pero ¿qué me dices de que habían lugares que tenían baños solo para blancos? Imagina lo que significaba la palabra justicia para los menos afortunados. Era evitar estar involucrados en cualquier situación fuera de la ley, porque sabían que siempre tendrían las de perder, y muchas veces no importaban si realmente habían cometido el delito o no. Tenían grandes posibilidades de resultar culpables de algo que no habían cometido. Una fría y nublada mañana de febrero, ocurrió algo terrible. Parecía que el día ya lo avecinaba y por eso no brillaba el sol. Dos niñas de 11 y 8 años fueron encontradas sin vidas en una zanja, en un barrio de negros en la ciudad de Alcolú. Sus padres habían denunciado la desaparición la noche anterior, pero las búsquedas de personas desaparecidas solo comienzan luego de 24 horas del aviso. La policía estaba haciendo su ronda matutina cuando vio las bicicletas pequeñas a un lado del camino. Bajó del auto simplemente por curiosidad y se encontró con las dos pequeñas, que yacían boca abajo y con la mayor parte de sus cuerpos cubiertos por el agua. Llamó a la policía científica, quienes comenzaron la investigación de la manera usual. Y cuando ataron cabos y supieron que eran las niñas que habían desaparecido la noche anterior, dieron aviso a sus padres. Ahora comenzaría la búsqueda del culpable. Como es de costumbre, se interrogó a todos los vecinos. La mayoría no habían visto demasiado, pero dos aportaron una pieza clave al caso. Habían visto a un niño hablar con las pequeñas, y una de las personas decía conocerlo. Su nombre era George y vivía en el barrio con su familia a algunas cuadras de allí. La policía tocó la puerta en una casa humilde. Abrió la puerta a Karen, la mamá del pequeño de 14 años. Le consultaron sobre quiénes vivían en la casa, de qué trabajaban y le solicitaron con lujo de detalle les explicara dónde había estado su hijo George la noche anterior. Antes de responder, les dijo que lo mejor sería preguntarle a él, que podía ir a buscarlo a su cuarto. Se apuró en ir hasta allí para tener unos segundos a solas con su hijo. Sabía que algo no estaba yendo bien, y los latidos de su corazón se aceleraban cada vez más. Le dijo: «George, ¿dónde has estado anoche? Hay dos policías haciendo muchísimas preguntas, y sabes que con estas cosas a las personas como nosotros no les va nada bien». El pequeño le dijo que había venido del parque, donde estaba con sus amigos, en bicicleta hasta casa como todos los días. La tarde transcurrió en preguntas de la policía hacia George, quien había admitido que cruzó a dos pequeñas en sus bicicletas que lo llamaron y le preguntaron por algunas calles porque no recordaban el camino a casa, y que él simplemente les indicó cómo salir, que jamás le haría daño a nadie. Ese fue el comienzo de una nueva vida, donde dejaría de ser niño para siempre. Lo llevaron hacia la comisaría, donde no dejaron que ingresen ni sus padres ni sus hermanos. Comenzaron a interrogarlo de manera cada vez más dura, como si fuera un adulto. Aunque veían las lágrimas en sus ojos y el miedo que emanaba de su voz al hablar, para ellos ya había un culpable y era él. Solo faltaba que confesara, nada más. Utilizaron todas las herramientas que pudieron. Sin llegar a agredirlo físicamente, le gritaron, lo insultaron y lo hicieron sentir que básicamente no valía nada. Lamentablemente,
Era lo usual en aquella época en estos casos, donde solo querían hallar a quién culpar sin analizar lo sucedido, que es lo que los llevaría hacia el autor de los hechos. Por más de 72 horas no recibió comida, no se le permitía dormir, y en un momento dado el niño se dio cuenta de que hiciera lo que hiciera, no iba a salir de allí. Su cuerpo rugía de hambre y necesitaba descansar para poder continuar. Entonces, les dijo a los policías que sí, que no entendía bien de lo que lo estaban culpando, pero que lo había hecho. Para ese entonces, también ya tenía un ojo morado, el labio cortado. ¿Te imaginas haber pasado por eso a tus 14 años? El George que entró en la comisaría unos días antes no era ni de cerca el mismo que estaba aceptando la culpabilidad de algo que no terminaba de comprender. Sus padres se quedaron esperándolo, pidiendo explicaciones, pero era como si fueran invisibles. El dolor en sus corazones era tan fuerte. Lo que no sabían hasta ese momento era que George ya no volvería a casa. Luego de que dijo el sí, los policías lo esposaron. Nada de ley Miranda fue aprobada recién en 1966. Es la lectura de derechos que seguramente has visto en más de un film donde se le indica al sospechoso que tiene derecho a guardar silencio. Esto surgió para que no se violen los derechos y las personas no puedan autoincriminarse, lo cual actualmente está garantizado por la Quinta Enmienda. Esto es un claro ejemplo de por qué la advertencia Miranda es necesaria y por qué siempre un abogado debe estar presente en un interrogatorio. El estrés, el hambre, el cansancio y el miedo pueden hacer estragos en un ser humano. Una vez que George fue encarcelado y a la espera de su juicio, su familia fue discriminada incluso con sus propios vecinos, por lo que fueron obligados a abandonar la ciudad y tan solo podían ver a George una vez al mes, ya que no tenían dinero para viajar más seguido. De hecho, George estuvo solo en todo el proceso de encarcelamiento y del juicio. Finalmente, la sentencia que salió del jurado dejó a todos boquiabiertos. George Jr. fue condenado por homicidio en primer grado con pena de muerte. Así, se convertiría en el primer niño sentenciado a la silla eléctrica. Cuando creas que nada ha evolucionado hasta hoy, debes tener en cuenta que se transitó un largo camino para que muchas personas hoy puedan vivir dignamente. De hecho, hay un dato bastante curioso. 45 años antes exactamente y en fechas muy similares, también fue dictaminada la primera sentencia para una mujer en la silla eléctrica. Seguramente debió ser un hito para ese momento, pero se podía llegar aún más lejos y así lo hicieron con este pequeño. Curiosamente, y muchos años después, un ex compañero de celda de George dijo que él le había dicho que no había cometido esos asesinatos y que lo había confesado por la presión que había ejercido en él la policía. Así es que, quien fuera la abogada de la familia volvió a retomar el caso, prestando atención a cada detalle. Descubrió no solo que jamás se había firmado una confesión, por lo que si no hay nada por escrito, básicamente no es válida la sentencia, sino que también había una pieza clave que demostraría su inocencia. A las dos pequeñas las habían golpeado en el cráneo con una viga que pesaba unos 20 kilos. El pequeño George, que tenía una contextura física delgada, jamás podría haber usado algo así como arma. Claramente no tenía la suficiente fuerza. Quizás pueda parecer sin sentido iniciar todo un proceso judicial cuando el acusado ya no está vivo, pero esto ayudaría al sistema legal de Estados Unidos a sentar un precedente que podría utilizarse para ayudar a otras personas injustamente acusadas. Eso es lo que resultó ser George, una víctima de un sistema donde a la justicia le habían quitado la venda de los ojos. La abogada luchó y luchó, intentando que el jurado comprenda la gravedad de lo sucedido y de que básicamente le habían quitado la posibilidad de una vida y de una niñez a un niño inocente. En 2014, por decisión unánime del jurado, se dictaminó la inocencia de George Julius. Al oír estas palabras, los familiares que aún vivían de George estallaron en lágrimas. Esto no lo traería de vuelta a la vida, pero demostraba las fallas, lo que había que mejorar y limpiaba la memoria de un niño al que ellos describieron siempre como muy tranquilo y dulce. Su inocencia hoy está escrita en un papel, lamentablemente 70 años tarde. Si quieres ver una historia similar, te recomendamos la serie de Netflix, When They See Us. Espero que hayas disfrutado de esta historia. ¿Conoces alguna otra de la que te gustaría oír? Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión es importante para nosotros. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora.
y activa las notificaciones para saber cuando subamos nuevo contenido. Es momento de despedirnos. No te vayas sin dejarnos tu valioso like. ¡Hasta la próxima!